La tensión en Medio Oriente y la casi segura continuación de una política monetaria dura por parte de la Fed están marcando el camino de las materias primas en estos días. ¿Qué puede pasar con las mismas durante las próximas sesiones? Lo veremos hoy, jueves 18 de abril de 2024. Mi nombre es Adrián Acuaro y esto es Pulso de Mercado. Antes de continuar con este análisis, recordamos como siempre que nuestros videos son de carácter meramente educativo y que ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras. Se están viviendo momentos de alta tensión en el mundo y por supuesto los mercados financieros se hacen eco con movimientos muy fuertes en los activos principales. La tensión en Medio Oriente, que tuvo por ahora su punto más alto el día sábado, ha generado movimientos importantes de la onza de oro que llegó a máximos históricos el viernes, anticipando de alguna forma lo que se venía, pero también, por otro lado, la casi segura continuación de una política monetaria dura por parte de la Fed que inició en marzo de 2022 con alzas de tasa de interés que la llevaron al 5,5% y que por ahora parece no tener ningún tipo de cambio. ¿Qué es lo que está sucediendo y qué puede pasar con las materias primas principales? En principio, nadie puede anticipar cuál es el desenlace del conflicto en Medio Oriente. Por ahora parece haberse tranquilizado, pero los metales, puntualmente la onza de oro, se mantiene en un alto nivel, muy cerca de los máximos históricos mencionados, en la zona de $2.380, con una tendencia que, lo veremos luego, se mantiene alcista. Pero esa tensión que generó un alza de los metales y también del petróleo a principio de semana se fue opacando con lo que sucedió en términos macroeconómicos en Estados Unidos, donde, una vez más, las cifras favorecen al dólar y favorecen a la política monetaria actual de la Fed. Tengamos en cuenta que el primer viernes del mes se conoció el dato de empleos de Estados Unidos que quedó muy por encima de lo esperado, esto es las cifras del mes de marzo, con una tasa de desocupación que queda otra vez por debajo del 4%, pero también los datos de inflación que se conocieron la semana anterior y sobre los cuales hablamos el día jueves pasado, también ofrecieron cifras muy por encima de lo que esperaban los analistas. Y para completar esta suerte de serie de noticias, las ventas minoristas también quedaron por encima de lo esperado. Esto llevó a que el presidente de la Fed, el señor Powell, avisara de alguna manera que la tasa de interés se va a mantener muy alta durante mucho más tiempo de lo previsto. Durante los últimos meses de 2023 los analistas esperaban que en marzo hubiera un recorte de tasa, después se pasó al mes de junio y ya estamos en abril y ahora se especula con que en septiembre o diciembre podría iniciarse este camino de recortar la tasa de interés que, insisto, al 5,5% genera una expectativa de recesión para los próximos tiempos. De eso se está haciendo eco la bolsa de Nueva York con una caída importante de los índices principales. El índice Dow Jones ha caído más de un 6% en muy pocos días, desde el 1 de abril hasta ahora. Algo parecido sucede con el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq 100, que se mantiene algo más estable. En las monedas, el dólar por supuesto se ve impulsado por estas noticias, con un euro que llegó el día de ayer, miércoles, a un nuevo mínimo anual en 1,06, la libra que hizo lo propio en 1,24, un mínimo que no tocaba desde octubre de 2023, y el yen que sigue muy débil y sigue alcanzando mínimos de 34 años en la zona de 154.50 que tocó esta misma semana y ahora intenta recuperar alguna posición. El dólar se tomó algún descanso el día miércoles, pero nuevamente parece estar preparado para ganar en los próximos días. Pero ya entrando en materia, claro, tenemos al petróleo que generalmente con los conflictos bélicos en Medio Oriente se dispara al alza. Ya se había disparado en las semanas anteriores, apuntaba a los $90 en los futuros de West Texas, hasta que, claro, estas noticias de que la Fed va a mantener la tasa de interés muy alta está provocando una expectativa de demanda menor de la materia prima en los próximos tiempos, ante la posibilidad de que la economía caiga en una recesión o por lo menos
caiga en su actividad habitual, que es muy fuerte en este momento, con un PBI que viene creciendo muy bien, pero que si se mantiene esta política, evidentemente va a tener una ralentización en su crecimiento. De manera que, como el petróleo se mueve justamente por la expectativa de demanda, ha caído de la zona de 87 a los actuales 81.50 con una perspectiva bajista para los próximos días, acompañando de alguna manera lo que está sucediendo en la bolsa de Nueva York. Técnicamente, veremos luego que tiene algunos soportes en las zonas actuales, puntualmente en la zona de $80, pero todo parece indicar que ese nivel puede ser vulnerado en los próximos días y así comenzar a buscar, ahora ya por debajo de los $80, un piso más cierto. Te invitamos a conocer CFXD, la nueva plataforma de Swissquote que combina todas las virtudes de TradingView con AutoChartist, una aplicación que te permite, a partir de patrones de comportamiento claros y precisos del mercado, anticipar posiciones y hacer de tu operatoria una operatoria mucho más exitosa. Puedes descargar tu plataforma CFXD en el link que aparece al pie de este video. Desde un punto de vista técnico, los futuros de West Texas, hablamos por supuesto del petróleo, cotizan a $81.61 con el precio justamente detenido en el 38.2% del alza, que viene de 71.27 a 87.68, nivel que tocó la semana pasada. Debajo de este nivel aparece 81,30, 79,45 y el 61,8% del movimiento mencionado en 77,50. Al alza 83,70, 85,50 y otra vez los máximos antes mencionados, con un quiebre de dos líneas de tendencia. Una secundaria que lo hizo el día lunes, la otra que está quebrando el día de hoy justamente y que le da un tinte bajista para las próximas sesiones, con indicadores que en todos los casos se posicionan con señales bajistas. Una demanda que cae al 41%, con momento acelerando en muy buena forma, casi en forma vertical, con una aceleración muy importante en esa dirección, y un oscilador estocástico que también mantiene una señal bajista vigente. Lo único que puede detener la caída del petróleo es este 38.2%, pero podría ser algo momentáneo del día y después sí ir a buscar el 61.8% antes mencionado. Decíamos al inicio que el conflicto de Medio Oriente ha impulsado a la onza de oro. Esto viene pasando desde el 7 de octubre pasado, cuando el oro cotizaba a $1.810, desde donde se disparó al máximo histórico que alcanzó el día viernes en $2.432, para iniciar a partir de ahí un camino muy errático, muy lateral, pero que de todas maneras lo mantiene muy alto y con un perfil que pareciera estar preparado para superar dicho máximo en cualquier momento. Claro, nadie se anima a vender oro con una situación actual que por supuesto tiene un desenlace imprevisible en Medio Oriente, agregado a lo cual, bueno, hay movimientos por supuesto especulativos. El mercado de oro es un mercado algo más pequeño en volumen, es muy simbólico, pero en definitiva lo que tenemos es una onza que podría alcanzar y superar los $2.400 muy pronto. Cotiza ahora mismo a $2.381, con una perspectiva que, si supera ese máximo histórico, bueno, podría ya buscar la zona de $2.500 sin dificultades. Pero no hay que olvidarse que quedó un hueco en el mes de octubre en la zona de $1.835 que no fue cubierto y que en algún momento justamente va a ir a buscar esa cobertura. Por ahora esa posibilidad es prácticamente inviable. Sí podríamos ver alguna toma de beneficio de los movimientos actuales. Ya se ha visto algo el día lunes, con una caída importante, con un alza mucho más moderada entre martes y miércoles, y a partir de hoy, bueno, veremos si se define la tendencia del oro al alza para los próximos días, si supera los $2.400, o a la baja si quiebra el lejano nivel de $2.300, algo que, insisto, no parece del todo viable, por lo menos en las próximas sesiones. Técnicamente, la onza de oro cotiza a $2.378,35 con una tendencia alcista de gráfico diario y objetivos en 2.395, luego los máximos históricos que alcanzó el día viernes pasado en $2.432 y $2.433.
$63. A la baja, 2.318, 2.285, hablamos de zonas de precios, y $2.255 con una línea de tendencia alcista que viene guiando el movimiento del metal desde los últimos días del mes de marzo, acelerado en forma decisiva la onza en las últimas sesiones, y los indicadores también muestran un perfil alcista muy claro, con una demanda que se ubica por encima del 70%, ya llegó al 80% y superó dicho nivel, había llegado al 84% la semana pasada, ahora se ubica cerca de una zona de sobrecompra extrema. Todo esto sugiere por lo menos precaución a la hora de tomar posiciones alcistas en el metal, con momento que mantiene un alto perfil muy por encima de su línea media y acelerando nuevamente al alza. No ha perdido prácticamente velocidad, sí algo de dirección en las últimas 2 o 3 sesiones, pero todavía sin cambios de tendencia a la vista, y un oscilador que mantiene también un perfil alcista. ¿Qué puede cambiar este panorama? Primero, el quiebre de esta línea de tendencia. Segundo, el quiebre de $2.320, $2.310 puntualmente, en cuyo caso sí podríamos ver un movimiento bajista algo más sustentable para los próximos días. Cuando nadie lo esperaba, el PBI de China ofreció un crecimiento del 5.3%, que quedó muy por encima de lo esperado, y esto generó un impacto positivo en la economía global y también un impulso alcista de la plata y el platino. Ambos metales ya venían con máximos importantes, la plata en máximos de 3 años, el platino apuntando a los $1.000, pero claro, habían visto opacadas sus posibilidades ante el crecimiento del dólar, que de alguna forma ahora quedó neutralizado por este dato de China. Por supuesto, el gigante asiático es el principal importador de ambos metales, que están vinculados a la producción de bienes, y por ahora, bueno, se mantienen estables, y con un detalle: a pesar de que el oro está en un máximo histórico, como dijimos antes, casi en los $2.400, la brecha que existe entre la onza de oro y la de plata se mantiene en 83 unidades. Esto es positivo para la economía, significa que más allá del movimiento especulativo y la búsqueda de protección que lleva a los inversores a comprar oro, también lo están haciendo con la plata, y esto naturalmente es importante y es beneficioso para la economía global. ¿Qué puede pasar en los próximos días? Bueno, esperamos una plata y un platino que se mantengan a la par del oro, no cambiando demasiado sus tendencias, con la plata que podría acercarse nuevamente a los $29, el platino que otra vez apunta, está arañando ahí los $1.000, intentó pasarlos hace muy pocos días, ahora está en la zona de 950, pero en ambos casos manteniendo un tono alcista que no vemos su cambio, por lo menos en la próxima semana. Desde un costado técnico, la plata cotiza a $28,43 con tendencia alcista en el gráfico diario y con objetivos en 29,20, luego los máximos de 3 años que tocó el día viernes pasado en 29,75 y $30,40, nivel que no toca desde inicio de 2021. A la baja, 27,20, 26,50, línea de tendencia alcista que todavía no ha tocado y que está lejos del nivel actual, y 25,80 máximos del día 5 de diciembre pasado, pero con una figura que puede ser un pennant, un banderín de continuación de tendencia en esta temporalidad, lo cual sugiere que pueden haber nuevos movimientos alcistas en los próximos días, con una demanda que se ubica en un 65% lejos de la zona de sobrecompra que había observado la semana pasada, con un indicador de momento que también mantiene un perfil alto y por encima de su línea media, y una señal de estocástico alcista algo más moderada, pero que en conjunto podría estar anticipando justamente ese movimiento alcista antes mencionado. En cuanto al platino, cotiza en estos momentos a $941,88, con una ligera baja en el gráfico de día, que viene de máximos que había superado los $1.000 el día viernes pasado, en $1.010 puntualmente, para colocarse ahora en el nivel actual en un 61,8% del alza anterior. Podrá sostenerse por encima
de los 935 dólares, bueno, lo veremos en los próximos días. Lo cierto es que los indicadores apuntan a la baja en todos los casos, con soportes en 938, 915 y el movimiento que dio inicio a esta medición con Fibonacci en 896 dólares al alza, 955, 988 máximos que hace mucho no toca, desde el día 21 de agosto pasado, y otra vez la zona de 1010 dólares. Decíamos antes que los indicadores apuntan a la baja con una demanda que cae al 51%, momento que apunta a su línea media estocástico con una señal bajista totalmente confirmada, pero este 61.8% es muy difícil de superar. El 38.2 poco efecto tuvo, y bueno, cuando esto pasa el 61.8 es prácticamente invencible, por lo cual podríamos esperar un movimiento alcista del metal en las próximas sesiones. El cacao parece ajeno a las circunstancias geopolíticas y a la tensión global. Se mantiene muy estable por encima de los 10.000 dólares. Claro, no ha logrado superar sus propios máximos históricos de pocas semanas atrás, por encima de los 10.500 dólares, y después de alguna toma de beneficio de los movimientos de ese momento, bueno, ahora se mantiene sin demasiados cambios, con una perspectiva alcista para las próximas sesiones. ¿Qué puede suceder? Bueno, no hay noticias que ameriten un cambio de tendencia en su comportamiento, en tanto las materias primas se mantengan estables y con un tono alcista, como quedó antes mencionado con el oro, la plata y el platino. También hay motivos para pensar que el cacao se puede mantener en los niveles actuales o apenas por debajo de los 10.000 dólares. Lo que no esperamos es un cambio de tendencia, si bien los futuros que apuntan a marzo de 2025 están ubicados en 5.000 dólares, es decir, un 50% por debajo del nivel actual, por lo cual muchos operadores ya están comenzando a situar sus posiciones a la baja para ese momento, algo que por ahora técnicamente, lo vamos a ver luego, no está del todo claro, o por lo menos no lo vemos del todo viable en las próximas semanas. Técnicamente, los futuros del cacao cotizan a 10.766 dólares, con una tendencia claramente alcista de gráfico diario, pero que no pudo superar sus propios máximos históricos que alcanzó el día 15. Esos niveles se ubican en 11.195 dólares, con un primer objetivo en ese nivel, luego 11.820 y la zona de 12.410 dólares, con soportes en las zonas de 9.980, casi 10.000 dólares, luego 9.220 y 8.510 dólares, con indicadores que mantienen señales claramente alcistas. Una demanda que se ubica ahora otra vez cerca de la zona de sobrecompra del 67%, con momento que mantiene una fuerte aceleración alcista y con estocástico que también ofrece una señal en esa dirección. Esta línea de velocidad alcista es la que antecede a la tendencia principal, que por ahora no está en peligro, y todo parece indicar que el quiebre del máximo histórico podría generar un impulso mucho más importante de la materia prima en su favor. El gas natural no ha logrado levantar cabeza en las últimas sesiones y se mantiene muy estable por debajo de los 2 dólares. Había apuntado la semana pasada justamente ese nivel, habíamos dicho que podía llegar a 2.05, finalmente no logró superar la zona de 2 dólares y ahora se mantiene en la zona de 1,75. Claro, ya terminó el invierno boreal, Europa comienza a disfrutar de su primavera y la demanda de gas está muy atenuada, con el viejo continente que ha acudido a fuentes de energía alternativas ante el corte de suministro de parte de Europa del Este, y esto por supuesto generó una caída de su precio que, recordemos, en 2022 había llegado a los 10 dólares, un máximo que en su hora era un nivel que no tocaba 15 años antes, y bueno, ya cayó un 90% desde ese nivel y por ahora no se ve que esto vaya a cambiar. Naturalmente esto genera preocupación en Rusia, que es el principal proveedor de gas en esa región, pero es un alivio para los bancos centrales que están luchando denodadamente con la inflación, con una política monetaria dura, como dijimos antes con la Fed, que se extiende a los demás bancos centrales, ¿sí? Si el gas no aumenta, si el petróleo se cae, bueno, esto por supuesto genera un alivio a futuro para estas entidades.
Desde un punto de vista técnico, el gas natural cotiza a $1,75 con una tendencia que se mantiene bajista. Este es el gráfico de 4 horas con esta línea de tendencia que intenta vulnerar al alza, pero que es muy leve, muy frágil, digamos, pero también es frágil el movimiento alcista que puede observar la materia prima en las próximas horas, con un primer objetivo en 1,80 máximos de la semana hasta el momento, luego 1,85 y 1,95 máximos que había alcanzado el día 10 de abril. A la baja 1,68, 1,64 los mínimos de la semana hasta el momento y 1,61 los indicadores apuntan en todos los casos al alza, con una demanda muy lenta en su movimiento alcista del 54%, momento que se mantiene por encima de su línea media, estocástico ya agotado en su instancia superior. El quiebre a la baja, esto puede ser un pullback a esta línea de tendencia, pero todo parece indicar que puede haber una nueva caída de la materia prima en las próximas sesiones. Insisto, este quiebre de línea de tendencia parece muy débil y todo parece indicar que la zona de 1,65 es el nivel que puede ir a buscar durante las próximas 2 sesiones. Y esto es todo por el momento. Los esperamos como todos los días con nuestros compañeros de equipo, con Verónica, con Rodrigo, con Andrés, hablando de Forex, de acciones, de índices bursátiles, y por nuestra parte volvemos con más materias primas el próximo jueves. No olvides suscribirte a nuestro canal. Como siempre, muchas gracias por ver Pulso de Mercado.